Vamos a platicar con Efraín Martínez Figueroa, quien es consultor y estratega político. Él es abogado, se desempeña desde el 2006 como consultor y estratega político. Y bueno, pues de algún modo él propuso tempranamente una alianza amplia entre los partidos y la sociedad civil en el 2024 y es considerado uno de los consultores con mayor proyección en México rumbo al 2027 y al 2030, con un papel activo en la organización y diseño de la estrategia opositora nacional. Él es catalogado como un destacado estratega en México de la ciberpolítica y del activismo político en Internet. Él participa en medios nacionales e internacionales y ha tenido participaciones, colaboraciones en Radio Fórmula, en TV Azteca, en Mega Noticias, TVC de México y en RCN en Colombia, también en Mundo Fox más. Actualmente conduce el podcast Grado 33. Es un espacio de análisis estratégico sobre política nacional e internacional. Y bueno, pues yo muy agradecido de poder platicar con Efraín y sobre todo pues de que nos acompañe en esta ocasión. Y para nosotros, como siempre, un placer poder platicar en esta ocasión pues con este buen amigo. Efraín Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ignacio. Un honor estar en tu programa. Al contrario, Efraín, hemos ya, antes de establecer comunicación contigo, hemos ya compartido con el público Radio Escucha de En la Mira y de Alternativa tu currículum. Ya platicamos que eres estratega político y consultor. Y bueno, una serie de pues, puntos muy importantes en tu trayectoria y sobre todo pues que nos dan un perfil de nuestro invitado, por lo cual para nosotros es el honor y es un gusto tener por primera ocasión, Efraín, la primera de muchas ocasiones que espero nos acompañes. Para empezar, te pongo en contexto, estamos en la frontera Juárez-El Paso, Las Cruces, y bueno, pues hay expectativa porque hay elecciones este 2027 aquí en Ciudad Juárez, en el estado, y somos de los estados que pudieran pasar o no a ser del partido Morena. Por otro lado, tenemos alcalde morenista y tenemos pues un apoyo muy fuerte de la presidencia de la República para este municipio, hay que decirlo. Eso hace más fuerte al partido Morena. Sin embargo, la gobernadora también está echándole todas las ganas, Maru Campos. Sin embargo, vemos que va a estar interesante. Y si eso pues lo ponemos en el contexto nacional, pues imagínate, Efraín, estamos también a dos fuegos porque la cuestión económica aquí en la frontera está muy deteriorada debido a los aranceles de Trump. Así que estamos, Efraín Martínez, en una encrucijada aquí en esta frontera. Adelante con tu comentario. Es muy importante, José Ignacio, y a todo tu auditorio tener presente rumbo al 2027 el rol ciudadano. Me he especializado y me he enfocado durante estos últimos 20 años como consultor estratega político en hacer campañas políticas, electorales y gobiernos dentro de la oposición. Me especializo en la oposición, es decir, asesoro a aquellos candidatos que son opositores, a aquellos gobiernos que son opositores. Ese es mi fuerte como consultor, y ahorita en este momento en el país, en el 2027 y 2030, hay una prioridad básica para poder trascender electoralmente ante un partido que cada día es más hegemónico, me refiero a Morena, donde se está construyendo y consolidando a través de estas reformas que ahorita están a punto de ser aprobadas, que ya están en discusión, el famoso Plan B. Y quiero decir y quiero enfatizar que el papel del ciudadano en la participación en el 2027 y 2030 va a ser fundamental. Ejemplo, en la elección pasada del 2024 hubo un sinnúmero de casillas que no quedaron de la oposición, que no quedaron representadas, no estuvieron presentes, no participaron ciudadanos para la defensa del voto. Y eso es fundamental para poder tener transparencia en una elección y poder tener información de primera mano
en aquellos partidos que son opositores y poderlos dar a conocer incluso previamente a que lo tengan, a que dé a conocer los resultados preliminares un instituto estatal electoral o en el 2024 el Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando, ¿estás en Sonora ahorita, Efraín? Actualmente me encuentro en Sonora. Ya sabes que en el siglo XXI nosotros operamos a través del internet por todas partes del país y por todas partes del mundo. Es que ayer precisamente estuvimos hablando de Magdalena de Quino, estuvimos hablando de Luis Donaldo Colosio y ahorita precisamente tuve un flashback de la charla que tuvimos con el público el día de ayer porque recordábamos el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio. En este país, Efraín, en donde nunca sabemos más que las carpetas de investigación se abren y no pasa nada. Y pues yo me hice muchas preguntas el día de ayer de Colosio, ¿no? De que si algún día sabremos la verdad, pero también me hago preguntas más recientes. Efraín, ¿qué pasó con el asesor y la asesora de Clara Brugada, que fueron asesinados de una manera muy cruel frente a cámaras en la Ciudad de México? ¿Ya le dieron carpetazo o me perdí la película y ya hasta los culpables se encontraron? Creo que no, Efraín, ¿o sí? Mira, la verdad, creo que ese caso, como muchos otros, pues no se ha vuelto a saber nada de manera pública. Me imagino que quienes les dan seguimiento, los familiares deben de tener algún detalle o alguna información más allá de lo que se conoce actualmente. Pero tú sabes que en México la mayoría de los casos quedan en total impunidad. Eso es algo que siempre se ha presentado. Tenemos una procuración y una impartición de justicia, vamos a decirlo, fallida, no de ahorita, de muchos años. Lo venimos cargando en la espalda a los mexicanos y obviamente se ha ido agravando en los últimos 7 años en este país. La inseguridad pública, tú sabes que es el principal problema de este país. Está hoy, tú lo mencionabas hace un momento, la economía, cómo se está afectando la economía familiar, cómo cada vez las personas tienen menos dinero en su bolsillo y cómo también las finanzas públicas pues han sido mal manejadas, hay mucha corrupción, falta de transparencia, de rendición de cuentas, y estamos hablando de eso que me acabas de preguntar, de un caso en específico de asesinatos de funcionarios públicos que estaban del grupo más cercano a Clara Brugada y que no sabemos cómo va cómo sabemos cómo van esas investigaciones, finalmente en qué concluyeron. Y eso sucede día a día. Hay desapariciones, hay asesinatos del ciudadano común, del ciudadano de a pie, y no sabemos qué sucede con esas investigaciones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Efraín Martínez, regresando al tema político y a ahorita decía yo hace unos momentos en el resumen informativo que se prevé que en comisiones sin los senadores del PT pues sometan a aprobación el plan B de la presidenta de la República. Y la idea es de que mañana llegue al pleno de la Cámara de Senadores para que sea votado e inmediatamente pase a la Cámara Revisora, que es la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante este blindaje que está haciendo Presidencia de la República del próximo proceso electoral? Porque aunque no se aprobara el plan B, todos ellos tienen el INE y luego tienen el TRIFE, Efraín. Digo, pues a la oposición, ¿qué le queda? Hay algo muy importante que ahorita no me adentré porque esperaba que me fueras a hacer esa pregunta. Lo más importante para poder ganar una elección desde la oposición frente a un partido muy fuerte en el poder, en este caso el partido oficial Morena, cuando tienen controlado el Instituto Nacional Electoral, como lo mencionabas,
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía especializada en delitos electorales, el Poder Judicial para otros casos que estén vinculados también con proceso electoral, de algún otro tipo por ejemplo, algún tipo de delito. Todo eso es un blindaje que tienen ellos de un control total, que eso es como un manual que han venido ejecutando, llevando al pie de la letra los partidos de izquierda que han llegado en Centroamérica, en toda Latinoamérica. Lo vimos recientemente y lo han vivido en Venezuela, pero está Cuba, está Nicaragua y hoy México. México, siendo vecinos de Estados Unidos, ya no tenemos un poder judicial independiente que es parte primordial para la negociación y dentro de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, del Tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, del famoso TEMEC. Entonces, cuando te pones a analizar, a observar y te preguntas qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, se llama organización ciudadana. Y organización ciudadana significa participación ciudadana. ¿Qué tareas en qué podemos levantar la mano los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer todos nosotros los ciudadanos? Es participar desde ya. Primero, en empezar a trabajar para convertirse en guardianes del voto, en la defensa del voto, es decir, capacitarse para poder registrarse en su momento a través de los partidos políticos de oposición para estar como representantes de casillas, poder también convertirse en grandes promotores desde este momento, obviamente de conformidad con la ley electoral, ¿sí? En los tiempos que corresponde y nos marca todo el marco jurídico electoral, pero empezar a trabajar a lo que yo le llamo estrategia territorial en el territorio, ya sea en promoción o defensa del voto, casa por casa, calle por calle, manzana por manzana, seccional por seccional, distrito por distrito, municipio por municipio, es decir, trabajar en la calle. Si observas ahorita, Nacho, hay mucho descontento, hay hartazgo social, pero no está capitalizado por la oposición. Y cuando estoy hablando de capitalizar, significa organizarse, y no estoy hablando, cuando estoy hablando de la oposición, primero no estoy hablando nada más de los partidos políticos, estoy hablando de todos los ciudadanos opositores. Se tiene que capitalizar, como lo hicieron en su momento, lo hizo Morena en su momento previo al 2018 y que obtuvieron los resultados que los llevaron al poder. Capitalizar en la situación del país significa no quedarse nada más en compartir noticias en las mensajerías instantáneas como WhatsApp, Telegram o en las redes sociales como Facebook. Tenemos que pasar a hacer implementar y ejecutar una nueva disciplina del siglo XXI que se llama ciberpolítica, que es el activismo político en Internet, pero para llevarlo hacia las calles, para llevarlo hacia la estrategia territorial y que eso se refleje en un voto efectivo opositor, que puede manifestarse en un voto antisistema o un voto de castigo. Estamos hablando con Efraín Martínez y me da mucho gusto escucharte, Efraín, porque es una voz autorizada, una voz muy objetiva, muy analítica, pero sobre todo se ve que lo que más te mueve es el cariño a tu México y en eso coincidimos y somos muchos, pero a mí me gustaría, Efraín, que les hicieras un llamado a los jóvenes, sobre todo de esta parte, porque Sonora y Chihuahua tenemos muchas similitudes, porque mira, yo no tengo nada en contra de la música ni de los programas de tele y todo eso de la diversión de los jóvenes, pero sí me gustaría que le dedicaran un poquito de tiempo a saber lo que está pasando en su país, porque mira que estamos viviendo, y Efraín Martínez no me dejará mentir, en la época que de unos 60 años a la fecha, o 70 o 80 años, a México no le había tocado vivir un panorama tan incierto como el que estamos viviendo en estos momentos, con un presidente un tanto cuanto errático, que coincidimos con algunas cosas con él, pero en otras de plano sí no coincido,
lo que está pasando con Europa, lo que pasa ahorita en Ucrania, lo que está pasando con China y Taiwán, lo que está pasando obviamente en el Medio Oriente, como que es una serie de ingredientes que no me había tocado, Efraín, ni creo que tampoco a ti ver. Entonces yo sí les pido a los jóvenes fronterizos que le pongan un poquito nada más atención, porque es el mundo que les va a tocar gobernar a ellos. Y mira lo que estamos haciendo con el mundo de ellos, Efraín. Adelante. Pues, Ignacio, creo que uno de los puntos más importantes rumbo al 2027 y 2030 se llama concientización de los jóvenes, concientización a los jóvenes. Los jóvenes, la gente que tiene especialización, conocimiento del contexto político que se está viviendo en este país, deben de transmitirle a los jóvenes y están obligados a transmitir a los jóvenes para que reflexionen y mediten y se ubiquen qué futuro quieren en su país, qué futuro económico, político desean en su país. Quieren, hay dos opciones en este momento y voy a hablar del principio de dualidad. Cuando hablamos de la dualidad, estamos hablando, ¿quieren una democracia o quieren una dictadura en este país? Porque todos los indicios y todo lo que se ha ido aprobando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, las acciones de gobierno, las omisiones, la militarización del país, donde le han dado un poder enorme a los militares, como siempre se ha hecho en las dictaduras, como sucedió en Venezuela, a lo que le han denominado el cártel de los soles por el ícono, el logotipo que traen los militares, que son los soles en su uniforme. Cuando lo observas en Cuba, cuando lo observas en Nicaragua, que eran partidos supuestamente de izquierda que venían a ver por el pueblo, y resulta ser que y revisando la historia desde la época en China con Mao Zedong, y te vas también a Rusia, las grandes hambrunas que ha habido que hubo con Stalin, y que eso se sigue repitiendo en el siglo XXI, y que ahora tendrán que estar conscientes los jóvenes, y lo están viviendo, que estamos en un nuevo orden mundial. Hay un nuevo orden mundial donde China, Rusia y Estados Unidos están reconfigurando su poder geopolítico, económico y financiero, donde el hemisferio occidente, todo el continente americano, pues va a ser regido y va a ser controlado y va a ser ejercido el liderazgo desde Estados Unidos, aquella famosa doctrina Monroe, pero estamos viendo allá en Europa cómo están respetando la invasión de Rusia a Ucrania, y estamos viendo allá en el mar de China cómo ya ni Estados Unidos ni ningún otro país están hablando sobre Taiwán, es decir, están respetando Taiwán, que están dejando a eso a China. Hay que entender la nueva geopolítica, el nuevo orden mundial, ubicar a los jóvenes, concientizar a los jóvenes, que estén bien conscientes que México en este momento, el voto de ellos, la participación en el 2027 y 2030 va a ser definitivo para su futuro económico, financiero, el futuro de sus hijos, el futuro profesional. Tenemos una disyuntiva: o se vota para un futuro donde existan oportunidades, o se vota para entrar y consolidar una dictadura del socialismo del siglo XXI en México. Estamos hablando con Efraín Martínez, como siempre una excelente charla. Gracias al ingeniero Alberto Ruiz por coordinar la charla. Te
tan interesante que tenemos este día. Agradecemos como siempre al gobierno municipal, a la Junta Municipal, Junta Central de Aguas y Saneamiento y obviamente a nuestros amigos de Alternativa FM 100.3, a nuestro director general y a todo el equipo que hace posible. Yo continúo con Efraín Martínez porque sin duda lo que está pasando en este mundo, en este nuevo orden mundial, los jóvenes deben de saberlo y por lo menos enterarse de lo que está pasando, porque ahorita mientras están esperando el nuevo disco de la banda no sé qué, o el nuevo programa reality de la Casa de los Famosos no sé qué, pues mientras eso está pasando, o están esperando el mundial, pues resulta que chavos pidiendo democracia y libertad en Irán son masacrados. Y Efraín no me dejará mentir que por pedir libertad y democracia asesinaron a muchos chavos en Irán, y mientras que aquí los chavos todavía tienen la libertad de ir a conciertos de música y pasársela bien, pero esa libertad se puede terminar de un momento a otro, Efraín. Así es, estamos viendo cómo inician ya una serie de acciones de gobierno de restricción de libertades. Por ejemplo, reformas a la ley de amparo prácticamente está dejando en un estado de indefensión a los ciudadanos comunes y corrientes. Acuérdate que había antes los efectos generales del amparo, eso ya lo desaparecieron. Entonces, cada día los ciudadanos nos quedamos más desprotegidos ante el Estado. Oye, Efraín, ¿y qué me dices, por ejemplo, si este programa lo estuviéramos transmitiendo en Campeche y a ti se te ocurriera decirle algo a la señora gobernadora, doña Laida Sansores? ¿Sabes lo que nos pasaría? Claro, ese es el otro tema que quería tratar y tú que vi que muy acertadamente lo estás conduciendo hacia allá. La censura, la falta ya, la restricción de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Lo vimos cuando fue aquella marcha de la generación Z, no se había visto cómo la reacción y la fuerza del Estado contra ciudadanos, contra jóvenes, no veíamos eso desde el 1968. Entonces, yo creo a la mayoría de la gente ya se le olvidó que hay jóvenes de la generación Z que marcharon y fueron enjuiciados, y desconozco si ya salieron de la cárcel, no, pero yo alcancé a leer que iban a estar encarcelados por un buen tiempo. Pues, nadie me habla de eso. Pues es un mundo muy, muy complicado el que nos está tocando, y yo te agradezco mucho, Efraín, que hayas tenido esta deferencia con el público fronterizo. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Esta es tu casa, no toques la puerta, está abierta siempre para ti, y esperamos a través del ingeniero Alberto Ruiz seguir teniendo la participación. De veras, como siempre, agradecido con el ingeniero por ponernos frente a nosotros, a personas con un conocimiento tan amplio del tema, tan propositivos, objetivos y sobre todo tan mesurado en su plática, tan agradable poder platicar, Efraín, contigo. Me dio muchísimo gusto haberte conocido, y creo que hay de tu parte pues unas ganas de cambiar a tu México y lo que podemos ayudarte. Claro que sí. ¿Algo con lo que quieres cerrar, mi estimado? No, muchas gracias por la oportunidad de estar en Alternativa FM 100.3, y agradecerle al ingeniero Alberto Ruiz haber sido el enlace contigo, con la estación de radio, y con mucho gusto podré participar. Estoy a tus órdenes para cualquier otra intervención. Efraín, ¿tienes algún espacio en las redes? Nos gustaría que hicieras el comercial, porque hay mucha gente aquí en Ciudad Juárez que nos está escuchando y que anda buscando voces como la tuya, claro. que le abra el pensamiento, que los dirija. Y si tienes algún espacio en YouTube, en Facebook, en Instagram, adelante, por favor, para que la gente sepa dónde escucharte y que sepa que te puede encontrar en otro lado. Claro que sí. En redes sociales me pueden encontrar, me buscan como Efraín Martínez Figueroa. Y está mi sitio web, ahí tengo un blog que se llama Blog Infopolítica,
El dominio es efrainmartinezfigueroa.com. Genial. Pues así estamos. De nuestra parte, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y seguiremos en contacto. Espero también estar más enterado de lo que está pasando en Sonora. ¿El gobernador se cambia el próximo año, Efraín? Sí, el 2027 hay transición. Va a ser una gobernatura de un periodo de 3 años por esta reforma que hubo en cuanto a los periodos de los gobernadores, okay, que están adaptando todo a nivel nacional. Ha ido pasando, o sea, tú recordarás, en Baja California sí, sucedió algo similar. Ya en Chihuahua bueno, ya tuvimos el terrible caso de Javier Corral, que duró 5 años para empatarse, como dices tú, con otras gubernaturas. No sé por qué escuché que el buen amigo Luis Donaldo Colosio Riojas tiene intereses por allá, inclusive tiene el apoyo del gobernador morenista Durazo, creo que es su padrino político, o si es su padrino de verdad, y por la cercanía que había con Alfonso, con el finado Luis Donaldo Colosio fallecido. ¿Estoy en lo cierto o es un rumor el que me llegó? Mira, te comento, incluso hice un podcast al respecto porque recientemente, a finales de febrero, principios de marzo, estuvo Luis Donaldo Colosio de visita aquí en Sonora y obviamente fue una ola la que levantó, un tsunami que levantó cuando se habló de la posibilidad por sus posturas de contender por la gobernatura del estado de Sonora. Él tiene legalmente tiene la posibilidad real de poder ser candidato porque nació en Magdalena de Quino, a pesar de que él sea senador de la República por el estado de Nuevo León. La Constitución del estado de Sonora dice que cualquier persona que haya nacido en el estado tiene derecho a ser candidato. Aunque no tuviera residencia en tantos años. Aunque no tenga residencia. Sí, eso es muy importante. Otra cosa es la residencia efectiva. ¿Sí? Es el caso que le aplicó a él en Nuevo León. Él ya fue diputado local por allá, ya fue alcalde de la capital del estado, ahorita es senador de la República en el estado de Nuevo León, y eso lo obtuvo por residencia efectiva. Él llegó hace muchos años allá a Nuevo León, allá estudió, bueno, pero este es un caso excepcional, ¿no? Es un caso muy, muy, muy particular. Pero se habla, efectivamente, tú ahorita mencionabas, hay una cercanía, un cariño, un afecto muy grande entre Alfonso Durazo y Luis Donaldo Colosio, porque Alfonso fue secretario particular de su padre. Así es. Entonces ha sido como un padrino, ha fungido como un padrino político de Luis Donaldo Colosio. Hay una cercanía y una muy fuerte, una relación muy sólida. Y eso movió el tapete electoral aquí en Sonora, porque el que trae el hándicap en este momento es Antonio Astiazarán, alcalde de la capital del estado de Sonora, reelecto, una persona que ha sido ya diputado federal y que ya tiene una trayectoria política, tiene mucha experiencia y ha tenido buenos resultados en gobierno, y trae un trabajo político ya en todo el estado, ¿no? Desde hace 2 años. Entonces, si viene y mueve el tapete, finalmente, te lo voy a decir como estratega político, hay una frase muy célebre que se llama divide vencerás. La tratan casi todos los libros que están enfocados o que hablan sobre estrategia de guerra y que se ha llevado a la política, como el arte de la guerra de Sun Tzu o el propio Julio César, ¿no? Sí. A él se le atribuye divide y vencerás. Si los partidos de oposición, y esto es un punto muy importante porque hay una encuesta reciente se llama la empresa se llama la encuesta MX, que es sobre Chihuahua, cuando he estado promoviendo el lema, la unión hace la fuerza,
refiriéndome a que los partidos de oposición tienen que ir unidos en el 2027 y en el 2030, lo estuve promoviendo desde el 2021, que tendrían que ir unidos en el 2024. No sucedió así, pero es lo idóneo y ya lo están reflejando las encuestas. Si no van unidos, si Movimiento Ciudadano va solo y el PRI va solo y el PAN va solo, se va. Nosotros técnicamente le llamamos fragmentación del voto. El voto se divide y se diluye, y entonces eso le da mayor probabilidad o fortaleza al partido en el poder, al partido, en este caso, al partido Morena. Entonces le estás dando más probabilidad de que ellos vuelvan a repetir o que puedan ganar una elección. Por eso, en lo personal, en mi experiencia como estratega político, estoy promoviendo que todos los partidos de oposición vayan juntos se unan y que seleccionen al candidato más competitivo. Aquí lo importante es que MC acaba de anunciar, se adelantaron algunos nombres, y para el estado de Nuevo León figura la esposa del actual gobernador, y figura Luis Donaldo Colosio. Por eso ahí ya me entró la duda, dije, bueno, entonces Luis Donaldo va por aquella o va por este estado, porque en un momento dado tendría la posibilidad de irse por los dos, por uno de los dos, pero él es, yo creo que en este momento, el político en todo el país que tiene esa disyuntiva de irse por Sonora o de irse por el estado de Nuevo León, porque en un dado caso, si le hace madruguete el gobernador y se impone la figura de la esposa, pues entonces Luis Donaldo tendría el camino libre para decidirse Sonora. Va a ser muy interesante, pero Efraín, ahorita que mencionaste Julio César, y como estamos en el mes de marzo, pues habremos de cuidarnos de los idus de marzo, porque no vaya a ser el diablo. ¿Algo más que nos quieras comentar, estimado Efraín? No, simple y sencillamente te agradezco la oportunidad de haber conversado contigo y con tu audiencia, y tener la oportunidad de poder compartir un poco el conocimiento con tu audiencia. Y será un gusto, un placer estar de nuevo en tu programa. Gracias, muchas gracias. Hasta el estado de Sonora, a Efraín Martínez, y pues ha sido un placer poder platicar con él en esta tarde. Nos extendimos un poquito más del tiempo, pero la verdad creo que valió la pena. Muy interesante la charla, y sobre todo abrir otros horizontes, otras voces, otras opiniones de otras partes de la República Mexicana. Eso nos va a enriquecer y también nos va a dar un termómetro de cómo se encuentra en otras partes de la República Mexicana la política. Provecho, mi estimado Efraín, y buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Señores, nosotros ya continuamos en la parte final. Agradezco como siempre su atención, su paciencia. Nos extendimos, pero valió la pena. La verdad, no tenía desperdicio una oportunidad como esta.